Buenas. ¿Cómo andan? Tengo unos quilombos terribles con el programa. Eh, ya en un segundo estoy. Aguanten un toque. Ahí estamos. Aguanten un toque. Qué quilombo. Bueno, Es decir, la juventud debe saber que para poder... aguanten un toque. Que tengo un despelote terrible. Ahora sí. No, está sonando la música, pero... Ahí está, ahí lo pongo. A ver si puedo controlar esto. Es un quilombo. Se me actualizó el programa que hago las transmisiones. Ahí está. Se me actualizó el programa que hago las transmisiones y a 5 minutos de arrancar tenía todo desconfigurado, un quilombo descomunal. Bueno, ahí está. Ahí está. Estamos bien, estamos bien. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Aguanten un toque. Tengo que poner el auricular. Qué despelote. Ya estamos, viene Perón. En vivo, en directo. Desde el más allá, desde el infinito. Que entregaste el transporte. A ver, ¿qué pasa con esto? Qué quilombo. Ahora me saca esto. ¿Y dónde está? La Argentina tiene Ahí un está. líder, un patriota esclarecido, Quilombo. que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. A ver qué están diciendo ahí. Buenas
noche. No, esta gata la voy a matar. Se está revolcando acá encima de la gata. Volá acá. Bueno, ya estamos. Tarde pero seguro, acá estamos. Bien. Viva Ahí viene Evita, Perón. gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente nuestra jefa espiritual. Ya acá tengo la cucaracha, estoy pidiendo asistencia técnica, ya está. Los productores, los directores ya solucionaron todo. Por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin Muy feliz cumpleaños al compañero Tolito 85. Es el lema del gobierno, hecho carne en la nación. La banda del fondo, disculpen, lo que pasa es que de elevados pensamientos que jugándose el destino se me actualizó el programa y yo entro 5 minutos antes. Tenía todo descontrolado. Así que le tuve que meter. No tenía ni el tema de la música. Nada organizado. Un quilombo. Bueno, acá estamos. Vino el general Perón. Y nos va a hablar un poquito del tema que hablamos en la clase anterior. A ver, imagen, video. Hablamos de conducción y encuadramiento. Y ahora Perón sintéticamente nos va a hablar de lo que es la conducción. Reproducir esto. Pausa. Ahí. Aceptar. A ver cómo andamos con esto. Bueno, a ver. Ya vamos. Estoy probando todo en vivo. Desastre. Encima vinieron todos, están. Todos y todas. Media falta al profe, efectivamente. Se pasó los 10 minutos de tolerancia. Casi nos levantamos y nos vamos. Sí, efectivamente. Muy mal el profe. Bueno, voy a saludar. Hola Tani. Hola Caro. Tolito, muy feliz cumpleaños. Giselle. Vero. Sabri. Palomo querido. ¿Cómo andás? Francisco. Adrián. Caro. Debo. Compañero Numa. Estamos tuitos. Estefa, ¿cómo andás? Juancito querido. Bueno, hoy viene el general. Está presente. En el medio de todos los quilombos técnicos. No se enojó. Está contento que vino a la escuelita. Nuestro director general de la escuelita, el general Juan Domingo Perón. Y nos va a hablar. Bueno, aviso que arrancamos. Nos va a hablar el general de la conducción estratégica. Ah, vale, no te vi. Pongan comentarios. Yo no veo la gente que entra y salga y sale del coso. Valeria Ayala, una compañera de la República Peronista de La Matanza, está presente con nosotros y con nosotras. Está mi madre, pensé que no iba a estar ni mi madre, pero bueno. Hola madre, ¿cómo andás? Está todo el mundo, fantástico. Felicidades, alegría. Todas las cuestiones técnicas han quedado arregladas y vamos a arrancar. Vamos de nuevo. En la clase anterior vimos organización, conducción y el encuadramiento de la masa popular, conformando el movimiento nacional peronista. Ahora la gran pregunta, todo el mundo habla de conducción, hemos escuchado mucho conducción, hemos tratado mucho el tema de la conducción acá, pero yo lo que quiero hacer con esta clase es un paralelo en cómo Perón conducía un movimiento nacional, ¿sí? Con tres ramas, con una rama política, masculina, femenina, con una rama sindical, el movimiento obrero organizado, y una rama juvenil. Cómo Joraca, el general Perón, conducía
al movimiento nacional y a las ramas del movimiento nacional desde España, desde 15.000 kilómetros de distancia, hacia la conducción estratégica. Ahora, ¿cómo puede ser que conduzca una persona que esté en otro continente? ¿Cómo es el tema de la conducción estratégica, del tema de la conducción táctica y el tema esencial de todo esto, que es el factor común? ¿Qué es la conducción? ¿Sí? Entonces vamos a tratar de amalgamar esos tres conceptos y yo lo que quiero llevarlo primero para hacer un análisis de nuestra realidad nacional hoy en día, de cómo está bastante anarquizado el movimiento nacional, ¿sí? Está el movimiento, está anarquizado, las ramas están descontroladas, no hay una conducción estratégica y eso lleva a una anarquía. ¿Por qué está la anarquía? Porque no está el factor vertebrante de la doctrina, porque no está el factor vertebrante de los 20 principios, nuestras 20 verdades, que generan lo básico de la organización espiritual, que es la unidad de concepción. Sin unidad de concepción no hay unidad de acción. Entonces, si no hay una concepción centralizada en lo estratégico, en la acción, cada rama del movimiento hace lo que se le cante las borlas, ¿sí? Ahora, quiero hacer un paralelo entre lo que es el movimiento nacional y lo que puede ser una organización de base a la cual nosotros intentamos crear o somos parte de esa organización de base, que los principios de las organizaciones humanas, políticas, pequeñas, como un grupo militante o un movimiento nacional, los principios son los mismos. Ahora, en el movimiento nacional existe una infinidad de complejidades, ¿sí? Que son menores en las organizaciones políticas o en las mismas organizaciones sindicales, ¿sí? Que son de menor tamaño. Pero todos los problemas son los mismos, porque hay seres humanos. Ahora, a mayor cantidad de seres humanos, más quilombos hay. Pero, en esencia, los principios de la organización y los principios de la conducción son los mismos para conducir un movimiento nacional como para conducir una organización de base militante. Así que no quiero que se encajonen cuando acabamos a hablar de comandos estratégicos, de consejo superior, de comandos tácticos, pero quiero que hagan un esfuerzo para verlo en las organizaciones militantes, en las organizaciones sindicales, y que vean que cuando Perón hace hincapié en los principios, ¿sí? Y cuando da esos conceptos nucleares de la conducción, Tali, Leandro, ¿cómo andan? Rodrigo, ¿cómo andás? Cuando Perón hace hincapié en los principios fundamentales de la conducción y de la organización, lo lleven a nivel nacional con la cuestión movimentista, popular, y también lo lleven a una organización sindical o una organización política de base, ¿sí? Vean que el funcionamiento de estos principios, por ser principios y por ser verdades, funcionan a nivel nacional como a nivel local. Bueno, vamos a ver cómo anda esto del video, porque también es un quilombo. Vamos a ver qué pasa. A ver. Es decir, Listo, no hay sonido. Fantástico. Arrancamos súper bien, no hay sonido. Fuente multimedia. Dios. A ver qué pasa. Se me anarquizó el sistema. Estoy complicado. A ver. la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. Acá me dice. ¿Ustedes escuchan? En esto, la conducción por amateur no suele ser. A ver si sale por acá. Proficua en éxitos. No se escucha una goma. Aguanten. Que esto es todo nuevo.
y no sé qué está sucediendo. Malísimo. Es decir, la juventud debe saber Aguante. que para poder conducir han de prepararse en esto. Me descontroló. Justo En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Yo no lo escucho. Ah, ¿se escucha bien? Entonces aguanten que yo lo voy a ver desde el celular. Ah, no, desde acá lo voy a escuchar. Aguanten. Lo que pasa es que yo no lo puedo escuchar. Esperen un segundo. Ah, acá está. Ya lo encontré. Faltábamos la monitorización. A ver. Ahí está. Disculpen. Vamos de nuevo. Esta parte se edita para el video de Instagram. Vamos de nuevo. Entonces, Perón, en su concepción de conducción y organización, lo primero que nos remarca es formarse. Entonces, en la primera frase, que yo la puse en el principio de este video, nos dice el general. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Vamos de nuevo. Si queremos conducir, si queremos organizar, porque conducir no es solo dar directivas. Cuando hablamos de conducir, es también organizar. No dar órdenes ni hacer planes, es también organizar. Y conducir es organizar las mentes de las personas, los corazones de las personas, para que en la acción actúen de un modo armónico, siguiendo un objetivo, ¿sí? Que es el objetivo de la organización. Robo, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Es seguir el objetivo de la organización. Ahí está, unidad de concepción para la unidad de acción. Pero para conducir de una manera, digamos, profesional, o que funcione, o que tengamos éxito en el universo de la conducción, debemos formarnos, ¿sí? Y acá está la escuelita, y acá está el general dando esta clase para formarnos. Lo que necesita nuestra juventud es organizarse. En otras palabras, las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. Perfecto. Ahí está uno de los grandes secretos de la organización. Esta cuestión de que la organización, que lo va a hablar después Perón, sigue un principio nuclear, ¿sí? Se necesitan componentes de encuadramiento, dirigentes de encuadramientos que organicen, como si fuese una célula inicial, ¿sí? Que va acercando, como un imán, va acercando a los elementos desorganizados y van organizando, van encuadrando, van dándole forma a las organizaciones, ¿sí? En esa pequeña organización uno lo puede hacer de base o puede hablar de una gran organización completa. Siempre en la cabeza tenemos al conductor. Puede ser un conductor táctico, ¿sí? Que es un conductor de acción,
o un conductor estratégico, que es un conductor no tan solo de planificación, sino que trata de mantener a todos los componentes de ese organismo unidos. Estrategia, táctica. Entonces, hay que formarse. ¿Para qué? Para aprender a organizar, para aprender a conducir, para aprender a actuar. Seguimos. Entonces, hablamos de ese principio nuclear. Y en ese principio nuclear, Perón tenía una máxima que decía: las organizaciones, como los pescados, se empiezan a pudrir por la cabeza. Entonces, con una mala conducción, que yo lo he vivido en carne propia, con una mala conducción puede chocar hasta la organización más perfecta que puede existir. De ahí la importancia de los dirigentes de conducción y de los dirigentes de encuadramiento. Los de conducción se encargan de la conducción estratégica y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Entonces, los de conducción, que él lo plantea como la conducción estratégica, ¿sí? Es de la planificación, ¿sí? Ver todos los organismos, ver la realidad del panorama, hacer la planificación, bajársela a los comandos tácticos, y los comandos tácticos, basado en la realidad, ahí como Perón dice en el teatro de operaciones, arman a las organizaciones para actuar y conseguir los objetivos que planifica el comando estratégico, ¿sí? Entonces, lo estratégico más basado en la planificación, y lo táctico basado en la acción, en la ejecución de esos objetivos de máxima que tira la estrategia, cómo lograrlos, llevarlos a la realidad. Esto es muy, pero muy similar a los principios militares, con una pequeña diferencia, que esto no es un ejército militar, sino que esto es un ejército civil. El ejército militar tiene por medio la violencia, nosotros tenemos como el medio de lucha la política. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. Entonces, lo habíamos dicho, unidad de concepción para la unidad de acción. Si un comando estratégico no tiene una unidad de concepción, si el último en la organización no sabe de qué carajo está hablando el comando estratégico, y menos va a entender al táctico en qué es lo que se está buscando y cuáles son los objetivos, si no se habla un mismo idioma, si no se tienen unos mismos principios, si no se basa en una misma doctrina, ¿cómo carajo puede haber unidad de acción? ¿Sí? Si acá lo que vertebra en el peronismo y lo que nos dio trascendencia son las 20 verdades, la doctrina y el modelo argentino. Nada más. La planificación estratégica para la acción táctica. Planificación. Basta de coyuntura, basta. Entonces, hay que planificar y la coyuntura la dejamos de lado para rellenar espacios. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico. Arriba. Y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la lucha táctica. Sí, se me va a salir la correa porque es lo que falta. Es lo que falta. Es el gran problema del movimiento nacional. Es el gran problema del peronismo. Es el gran problema de la Argentina. No hay doctrina, no hay principios, no hay unidad de concepción. Entonces cualquiera viene y dice que somos cualquier cosa. Que somos liberales, que somos marxistas, que somos cualquier cosa. Y no, tenemos un ideario vertebrante que es el del justicialismo. Si no, nos hubiésemos puesto otro nombre. No sé, Partido Socialista o nos hubiésemos adosado al radicalismo. Nosotros tenemos nuestra propia concepción de las cosas, somos tercera posición. Entonces, ya me olvidé de lo que dijo, pero bueno, vamos a ir. Así debe ser, desde un punto de vista estratégica,
y los de encuadramiento de la ejecución de la lucha táctica. Pero todo esto necesita una unidad de concepción y una unidad de acción. La unidad de concepción pertenece al comando estratégico y la unidad de acción pertenece a todos los comandos de la lucha táctica. Bueno, en ese caso el comando estratégico lo conformaba. Doy este ejemplo para que tomen dimensión de cómo era la organización basada en la concepción de Perón. Perón, desde España, era el conductor estratégico, pero tenía un consejo superior estratégico, que él no decía quiénes lo conformaban para que no los ataquen en la Argentina. Entonces, cuando iba a tomar grandes lineamientos estratégicos para el movimiento, los llamaba, los consultaba, tomaba la decisión y ahí llamaba a su delegado, que fue Cook, después estuvo Cámpora, bueno, que el delegado era era un representante del Consejo Superior Estratégico que iba al teatro de operaciones, digamos, al país que era donde se daba la acción, la lucha táctica, y hablaba con el comando táctico, ¿sí? Los delegados de Perón eran representantes del comando superior. Así estaba conformado. Nosotros lo podemos llevar a una organización de base todo esto, ¿no? Así debe ser, desde un punto de vista ideal, la organización de la fuerza. Efectivamente estamos hablando desde un punto de vista ideal, ¿no? Esto es una cuestión esquemática, después la realidad es áspera a la hora de organizar. Pero bueno, si tenemos una buena formación, si sabemos los principios de la organización, si sabemos los principios de la conducción, si tenemos un poco de experiencia, se nos va a hacer muchísimo más fácil la conducción y la organización, en cualquier nivel. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. El éxito depende de la clase de conductores. Fíjense que no habla de una cuestión cuantitativa. Lo cuantitativo estaba para el tema de las urnas, para las elecciones era lo cuantitativo. A la hora de organizar y de hacer la lucha táctica estaba basado en los conductores de encuadramiento, en los cuadros. Por eso es tan importante el tema de los cuadros, de los dirigentes de encuadramiento. Porque ahí está el éxito. No tan solo en los buenos diseños estratégicos, sino en toda la organización dirigencial, desde el estratega hasta los tácticos. Es un arte, como la pintura o como la escultura. Acá se mete con el tema de la conducción y el arte de la conducción. Es el arte de la conducción. Acá lo voy a explicar muy bien. Tiene su técnica y tiene su teoría. Entonces, con la teoría y la... Arte de la conducción tiene su técnica, tiene su teoría. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender la teoría. Técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, serían necesarios Leonardo y Miguel Ángel. Porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. Para eso está la escuelita, para armar artistas. Ahora, ¿qué carajo quiere decir Perón con esto del artista? Volvemos al tema del comando estratégico y el comando táctico. El comando estratégico, imagínense que
El comando estratégico le manda a decir al comando táctico que haga, no sé, una escultura de un perro. Entonces, el conductor de encuadramiento, ¿sí? El cuadro, que tiene la técnica y tiene la teoría y también tiene la experiencia, en la realidad, ¿sí? Que sería, no sé, un material que le den, empieza a tallar, no sé, un perro. Bueno, en la cuestión política, el conductor estratégico le da un objetivo estratégico al conductor táctico, y el conductor táctico, en la realidad, que sería la plastilina en el cual moldea, ¿sí? La va moldeando la realidad a través de los hechos, ahí, en la realidad. Entonces, con su herramienta o su instrumento, que es la organización, es la herramienta del conductor para generar hechos y para transformar la realidad. Pero ahora, el conductor estratégico no le dice, tenés que hacer esto, así, así, no le da una receta para hacer una torta. Le da lineamientos, le da objetivos. Dice, por acá, por asado, por asá, porque tenemos que buscar esto. Y ahí el táctico, en la realidad, ¿sí? En el teatro de operaciones, observa la realidad basado en su teoría, basado en su técnica y basado en su herramienta, que es la organización política, actúa. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado. Políticamente era un aficionado. Él no era político, él era un conductor, un profesional de la conducción. Por eso es muy difícil que un político llegue al nivel de Perón si no tiene esa formación de conductor. Si no es un profesional de la conducción, no le va a llegar, profesional de la conducción, no le va a llegar ni a los tobillos. Mi profesión es la de conductor, porque eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Claro. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Nos va a ir muchísimo mejor si nos formamos, si leemos conducción política, si escuchamos a Perón con toda su sabiduría. Nos va a ir muchísimo mejor si no nos formamos. Eso es clave. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Bueno, esto uno se lo tendría que tatuar en un brazo para recordarlo las 24 horas del día. Esto no es un ejército militar en el cual esa disciplina castrista es esencial. Acá es una cuestión voluntaria. Acá se convence. ¿Cómo se convence? Ahí estaban hablando del tema del adoctrinamiento. ¿Cómo se convence? Adoctrinando, convenciendo a las personas de que entiendan la doctrina y que después la sientan. ¿Sí? Eso es la base esencial para una unidad de acción. Base esencial para la unidad de acción es la persuasión, porque cuando uno está persuadido, actúa convencido, ¿sí? Alimentado por una mística y una esperanza casi infinita. Eso es lo que nos da fuerza a los peronistas, el tema de la persuasión. En muchísimas organizaciones políticas, hasta dentro de nuestro universo y fuera de nuestra concepción, hay muchas organizaciones que quizás
esa disciplina castrista o esa cosa de obligar y de mandar es regla. Y no sigan ese lineamiento. No sigan ese lineamiento porque lleva al fracaso total. Acá la cuestión es persuadir, convencer al conducido, porque de ahí también nace la disciplina. Y no es una disciplina, hay un respeto al conductor, pero también es una disciplina a la idea, a los ideales. ¿Sí? Uno está luchando por un ideal. Por eso es tan importante el adoctrinamiento. Y está mal que se deje de lado el adoctrinamiento. Dale play. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Bueno, a veces lo podemos ver en las acciones de gobierno. Si vas a hacer una acción de gobierno, dan el clavo. No la cagues. Porque si no vas desgastando. Lo mismo con una decisión, con una acción de una organización militante. No puedes hacer 1.000 millones de acciones. Hacé pocas acciones, pero que sean contundentes y que sirvan. Y que convenzan también a los conducidos. ¿Sí? Porque si no, al actuar mucho, se va desgastando. No somos máquinas con una energía infinita. Nos vamos desgastando. Entonces, hay que utilizar toda la energía del dispositivo para actuar en el momento justo e indicado. Que determine la lucha o que dé un golpe importante. ¿Sí? Economía de fuerzas. Porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas es nuclear. En la organización de todas las cosas es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos. Y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. Bueno, acá hace referencia a una cuestión de principios del universo. Desde que nosotros somos como los seres humanos, somos como un resumen del universo cuando habla del microcosmos. Bueno, es una profundidad filosófica, pero lo que tenemos que rescatar que dice que toda la organización es nuclear. ¿Sí? Cuando hablamos de los dirigentes de encuadramiento, son esos núcleos de organización, encuadramiento, esos dirigentes que te organizan la masa, no tan solo te la adoctrinan, sino que te la forman y después también te la lleva a la acción. ¿Sí? Pero sin esos cuadros no hay éxito en la acción. Muchísimo menos si hay un conductor estratégico con mala visión, con mala perspectiva y mala visión de las cosas. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. La práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Ya era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Fíjense la cuestión psicológica en la organización, ¿no? Cuando Perón habla de la organización, dice que las diferentes organizaciones no son unidades políticas, son unidades humanísticas. Fíjense cómo le da el valor al ser humano dentro de la organización. No es andá y hace esto.
también trata de que cada uno aporte de lo suyo y quede satisfecho con su accionar. ¿Sí? Fíjense con el tema de las ambiciones, hay cuestiones humanas muy profundas, hay que también tener muchísimo en cuenta la cuestión psicológica de cada integrante de la organización. Y eso también va muy de la mano con el tema de la información, del cómo se transfiere la información. Ahí hay algo muy importante, muy importante. Por eso una organización tiene que ser simple, todos la tienen que comprender, tiene que ser objetiva, los objetivos tienen que ser clarísimos, desde el primero hasta el último tienen que saber cuáles son los objetivos de la organización, simple, objetiva, estable, no la podemos andar modificando todos los días, tiene que tener una estabilidad. Todos los seres humanos buscamos un poco de estabilidad, ¿no? Y perfectibilidad que se vaya organizando y vaya mejorando con el tiempo. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, Él saca la cosa de la naturaleza, ¿sí? Esas verdades que están ahí evidentes en la realidad. Y a través de todo el análisis y toda la concepción obtiene esos principios, brotan esos principios de la organización. No es que nace de un escritorio, nace de ahí, de la realidad, porque para nosotros la única verdad es la realidad. De ahí brota la verdad. los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino En política nada llega a forzar la voluntad de los hombres. Por eso el tema de la persuasión y que no somos un ejército. ¿Sí? No somos un ejército de tipo militar. Él planteaba que somos un ejército civil, en el cual nuestro medio de lucha es la política, que es a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político promover esa voluntad, ¿sí? Que brote esa necesidad de actuar y de participar en cada uno de nosotros. No solo por dar una orden, sino que de cada uno brote la necesidad de participar, de organizarse y de actuar, ¿sí? Fíjense qué importante en la cuestión psicológica que es un conductor. es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Y esto fue una verdad. Por eso después de más de 70 años lo seguimos teniendo allá arriba. Porque él representaba todas las aspiraciones del pueblo, del espíritu del pueblo. Y él seguía una doctrina. Arriba de Perón había una doctrina. Arriba de Perón estaban las 20 verdades. No estaban abajo de Perón, estaban arriba de Perón. Y eso es lo que lo hizo grande a Perón. Que nunca traicionó las 20 verdades, nunca traicionó a la doctrina y nunca traicionó a nada nunca traicionó al pueblo argentino. Nunca. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Por favor, me largo a llorar. ¿Escucharon ese último? Bueno, el día que esto funcione medianamente de esta manera, vamos a ser muy grandes.
hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Y en la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Uy, le puse stop, disculpe. No, 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 no. A ver, Empírico. ahí está. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. ¿Sí? Comprensión, no se aprende. Esto no es científico, esto no hay leyes, ¿sí? No es una cuestión científica. Es comprender, es ver la realidad y la realidad es mutable, es cambiante. Nosotros la tenemos que ver, la tenemos que analizar y la tenemos que comprender en profundidad. Nosotros tenemos esa formación, esa técnica, ese arte y tenemos esos principios para obtener de la realidad toda la información necesaria para actuar con éxito. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido. Claro. El éxito es para el que la comprende, no para que la aprenda. No para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias Sucesión de hechos concretos, sucesión de hechos varían concretos. diametralmente. Varía. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es un arte, por eso habla de arte. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser creadores. Cada vez que estamos frente a una realidad, es una realidad nueva que tiene esencias. Nosotros podemos ver patrones, pero no es la misma situación. No podemos aplicar un molde pasado al presente, ¿sí? Como si fuese algo científico, ¿sí? Como algunas concepciones lo querían todo bajar a grandes leyes científicas. No, no, esto es un arte. Existen principios que viven en la realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprender la realidad, ver con mucho sentido común para analizarla y después para actuar, ¿no? Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Lo dijo Perón, no lo dije yo. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, Ahí se viene la es magia. ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. El proceso artístico. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, y resolver, base para actuar. Eso es lo mínimo e indispensable que tiene que tener un dirigente de encuadramiento.
si no puede tener esta comprensión de la realidad, esa sensibilidad e imaginación para ver, para analizar, para resolver y para actuar, estamos cagados, ¿sí? Ahí da muchas vueltas la cuestión del sentido común, ¿sí? De analizar la realidad y darle en el clavo. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. Ahí está. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Los tibios. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Los cagones. ¿Cuál es la misión de la conducción estratégica y cuál es de la conducción táctica? ¿Y cómo se articula en general? Bueno, eso es muy claro. Lo estratégico toma el conjunto de las operaciones. Yo en este momento soy el conductor estratégico. Tengo 4 misiones. Mantener la unidad del movimiento. Mantener la unidad de doctrina. Unidad de concepción, unidad de doctrina. A encargarme de las relaciones internacionales y revisar las grandes decisiones tácticas que puedan tener influencia Eso en es la un conductor situación. estratégico. Las cuatro cosas que tiene que seguir un conductor estratégico. El comando estratégico maneja el conjunto, sin detallar. La conducción táctica maneja la lucha en el teatro de operaciones. Por eso yo puedo ser el conductor estratégico a 15.000 kilómetros, no podría ser el conductor táctico. El conductor táctico es el Consejo Superior que está allá, dirigiendo el conjunto de las operaciones de la lucha en el propio teatro de operaciones. Y él debe de estar conectado con todas las fuerzas que accionan en cualquiera de los lugares y en cualquiera de las formas que esa acción táctica se realiza. Habla Consejo Superior, como el comando táctico, y Comando Superior, como el comando estratégico. Consejo, comando. Táctica es la lucha directa. Ahí. Estrategia es la conducción de conjunto. La lucha electoral es La táctica genera hechos. ¿Sí? Está ahí en la realidad. táctica o estratégica. Bueno, la lucha electoral es táctica. Ahora la orientación de eso lo da la estrategia. No se puede decir cuándo termina la estrategia y cuándo termina la táctica. Están ensambladas unas con otras. Claro. Y muchas veces, si no hay tiempo y es necesario, la conducción táctica toma una medida estratégica, la consulta después con el comando. Actúa a través de las directivas que él recibe del comando estratégico. Comando. Pero él actúa, él es el ejecutor de las decisiones estratégicas. Claro. El ejecutor en el teatro de operaciones, donde no está el conductor estratégico. Al mismo tiempo hay varios encuadramientos tácticos, digamos. Ay, sí, hay varios. Puede haber un comando general para manejar todo cuando es posible. Pero si no es posible, ya hay varios comandos tácticos que actúan por cuerdas separadas. ¿Por qué? Fíjense cómo plantea eso de la autoorganización y la autoconducción de las diferentes células del organismo. Porque dice que si en la lucha táctica no puede existir un consejo que organice la lucha táctica, las diferentes ramas que están dentro de la lucha táctica se pueden autoconducir. Fíjense qué impresionante la capacidad. Esto, al ser un arte, la conducción, hasta se pueden autoconducir desde lo táctico y tratar de conciliar y de armonizar con las diferentes cuerdas, como le dice él, de lo táctico, siempre charlando con el comando superior. Fíjense qué dúctil que es organizando al movimiento nacional. No es que es un esquema rígido. La realidad, que cuando se nos impone la realidad, nosotros nos acomodamos y actuamos en consecuencia. Es indudable que la articulación
tanto del dispositivo estratégico como del dispositivo táctico Ya para la terminamos. lucha, trae en algunos sectores un cierto grado de confusión, porque no todos pueden comprender y conocer lo que se está realizando a su lado. Lo que indica que cuando uno está en una lucha de esta naturaleza y está conducido en una lucha de conjunto, cada uno debe mirar al frente, no mirar al costado, ¿sabe? El compañero está también en una tarea y en una acción. ¿Cuáles son las fuerzas que en este momento, por ejemplo, están en acción? Hay fuerzas sociales, fuerzas económicas y fuerzas políticas. Cada una de ellas tiene una misión. Están coordinadas y están conducidas. Están coordinadas, porque también al comando táctico le decía consejo coordinador. Tan coordinadas que es ese Consejo Superior Peronista. Es el que organiza la lucha táctica, digamos, el que conduce la lucha táctica. ¿Sí? Fíjense cómo le va cambiando, variando los nombres. Eso es lo que da el dispositivo. El dispositivo aquí no es esquemático, los dispositivos políticos son de acuerdo a las circunstancias. ¿Ven? Ahí, el tema de la ductilidad, ahí está la ductilidad. No son rígidos, se adaptan a las circunstancias, eso es lo que tiene el peronismo, se adapta a la realidad. ¿Cómo surgen las articulaciones? Claro. La sabiduría está en poderlas encaminar coordinadamente hacia un objetivo y una acción común. Bueno, y ahí termina esta clase de hoy, y que ahí está la clave. Coordinar, conducir y llevar a una acción común, a un objetivo común. ¿Sí? Fíjense, este tramo de video dura 13, 14 minutos. Fíjense la sabiduría que emana en cada frase, en cada párrafo. Es una locura. Y yo bastante que me contuve para hablar, así no. Ahora quedan 2 minutos. Pero es una sabiduría infinita que vamos a seguir analizando videos de Perón más adelante. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo la próxima. Si tienen alguna pregunta, no va a haber tiempo, queda 1 minuto y medio. Gracias a Dios terminamos de ver el video, pero fíjense, esta película dura 2 horas y media. Y acá pasé 15 minutos de un extracto de 15 minutos. Que no fue prácticamente, si uno lo ve, es casi sin edición. Saqué un pedacito. ¿Sí? Imagínense la sabiduría que hay en esa película, la actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que está